Bueno, hoy vamos a ver cómo hacer una pequeña linterna con un LED ultra brillante blanco, una pequeña resistencia, un micro switch, dos baterías AA y un poco de cable. Son componentes que puedes conseguir en tu electrónica de confianza y es un proyecto que puedes realizar en casa, y aquí te vamos a explicar toda la teoría y todo lo necesario para realizarlo. Para la práctica que vamos a realizar de la linterna vamos a ocupar unos pocos componentes, unos pequeños pedazos de cable con su aislante, sin aislante en la orilla, dos baterías, un LED ultra brillante, una resistencia de 10 ohms y un poco de cinta de aislar. Bueno, vamos a comenzar platicando de nuestras baterías AA. Estas baterías son de 1.5 volts. Las baterías AA no recargables, como estas, alcalinas, son de 1.5 volts. Hay unas versiones de baterías recargables, normalmente son de 1.2 volts, pero no sería nuestro caso. Estas baterías tienen su terminal positiva y negativa. Entonces nuestras baterías nosotros las podemos conectar en serie o en paralelo. Nosotros podríamos conectarlas en serie para sumar el voltaje, en este caso 1.5 más 1.5 nos daría 3 volts, o las podríamos conectar en paralelo y mantendríamos los mismos 1.5 volts, nada más tendríamos más capacidad de corriente y durarían más nuestras baterías, digamos. Para conectarlas en serie necesitamos conectar la terminal positiva de una de las baterías con la negativa de la otra, de esta forma. Y nos quedarían la terminal negativa de un extremo y la positiva del otro, y entre estos dos puntos tendríamos la suma de las dos baterías, que serían 3 volts. Para con una conexión en paralelo necesitamos conectar negativo con negativo y positivo con positivo. Y el voltaje resultante sería el mismo, 1.5 volts, pero tendríamos más duración. Muchas veces vemos en los controles remotos de las televisiones que pueden acomodarse las baterías así, una detrás de otra. Ponemos una, luego otra, y sería una conexión en serie, porque el control remoto de la televisión normalmente funciona con 3 volts. Otra forma típica que las solemos encontrar es conectar una batería de esta forma y la otra batería al revés, así. Y esa es una conexión que normalmente vemos, y lo que hace es que normalmente se unen estas dos terminales de aquí, y del otro lado terminan siendo la positiva y la negativa, y de aquí saldrían 3 volts hacia el control remoto, que es otra conexión típica que logramos. Bueno, pues vamos a empezar a hacer una pequeña simulación de este circuito de la linterna que hemos platicado. Para eso vamos a usar este sistema que se llama Tinkercad, que es gratuito y se pueden registrar para hacer simulaciones y otras cosas que podemos ir viendo poco a poco. Para eso vamos a iniciar sesión. Yo voy a iniciar sesión con mi correo electrónico que tengo registrado. Y habría que iniciar sesión, su contraseña. Y una vez que inicien sesión ya tendríamos acceso a esta sección de aquí del sistema. Si no les aparece esto, pueden hacer clic directamente aquí en el logotipo del sistema y los mandaría a esta pantalla. Nosotros vamos a empezar a trabajar aquí en la sección de circuitos. Le vamos a dar crear nuevo circuito. Y aquí le podemos cambiar el nombre. Le voy a poner linterna. Y para nuestra simulación vamos a utilizar un LED, una resistencia, un interruptor y unas baterías. Como ya platicamos de las baterías, necesitamos dos baterías AA que vamos a poner en serie. Para hacer la conexión necesitamos identificar las dos terminales del LED
En este caso son ánodo y cátodo. El ánodo va hacia el positivo y el cátodo iría al negativo. En este caso lo vamos a pasar hacia la resistencia, y la resistencia hacia la parte negativa de acá. Sin hacer más cambios podemos probar aquí la simulación y nuestro LED encendería. Hay que buscar una resistencia adecuada para el LED. En este caso, para nuestra linterna vamos a usar una resistencia de 10 ohms. Es una resistencia muy baja, pero como vamos a utilizar un LED ultra brillante blanco, necesita un poco más de alrededor de 3 volts, y eso es lo que nos arrojaría las baterías. Entonces es lo que vamos a utilizar. Para utilizar un LED rojo, esta resistencia es muy pequeña, y aquí nos arroja una advertencia que no es la resistencia adecuada, pero como vamos a usar un LED blanco no habría problema. Al hacer esta conexión, el LED estaría encendido siempre, porque está conectado directo a las baterías. Para eso sería nuestro interruptor. Este interruptor de 4 terminales, en realidad estas 2 terminales de aquí están unidas internamente como si fueran una sola, y estas 2 terminales de acá están unidas internamente como si fueran una sola. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es quitar este cable de aquí. Vamos a conectar el LED a una de las terminales y la otra terminal al positivo de la batería. Cuando presionemos el interruptor, vamos a unir este lado izquierdo del interruptor con este otro lado derecho. Entonces cuando lo presionemos vamos a unir estos 2 cables. Probamos la simulación y solo cuando presionemos el interruptor se encendería nuestro LED. Entonces esa sería la idea de conexión de nuestra linterna. Entonces vamos a probar realizarlo de forma física realmente. Los LEDs hay de diferentes tamaños. Este es un ejemplo típico de un LED que es de 5 milímetros. Hay de 3 milímetros más pequeñitos y otros más grandes. Los podemos distinguir. Tienen 2 terminales y cada una tiene su nombre. Los podemos distinguir porque una de ellas es más larga que la otra. A la terminal más larga se le conoce como ánodo y a la más corta es el cátodo. Entonces los LEDs vienen de los diodos, entonces tienen sus 2 terminales, pero es un diodo particular que es un diodo emisor de luz, y podemos distinguirlos con estos de acá. La terminal del ánodo es la positiva y la del cátodo es la negativa. Este de aquí es un micro switch, es un interruptor de push button, podemos decir, que lo presionamos y solo mantiene cerrado la conexión cuando lo mantenemos presionado, y al soltarlo libera. Tiene 4 terminales. De estas 4 terminales están 2 muy juntas y otras 2 muy juntas acá. Estas 2 terminales de acá están conectadas como si fueran una sola, y estas 2 terminales de acá como si fueran otra. Entonces en realidad lo podemos ver como si solo hubiera 2 terminales, el lado izquierdo y el lado derecho. Cuando nosotros presionamos el interruptor, conectamos lo que esté conectado de este lado con lo que esté conectado del otro lado. Como ya vimos en el circuito que hicimos en la simulación, vamos a comenzar a ensamblar nuestra pequeña linterna. Entonces vamos a recordar, ese es el ánodo, que es el positivo, y el cátodo, que va a ser el negativo. Vamos a hacer la conexión nosotros conectando la resistencia en el cátodo. Para no usar soldadura, en este ejemplo podemos hacer una conexión como esta. Y aquí estaríamos conectando nuestra resistencia de 10 ohms en el cátodo de nuestro LED. Y estaríamos conectando un pequeño cable a el ánodo de nuestro LED. Vamos a tratar de hacer la conexión aquí. Y ya tendríamos conectado nuestro ánodo y nuestro cátodo. Para conectar nuestras baterías en serie, lo que podemos intentar es conectarlas de esta forma, y para eso vamos a usar un poco de cinta de aislar.
Bueno, entonces ya que tenemos la conexión, yo doblé las terminales un poco aquí para que quedaran los cables sujetos. Habría que unirlos, hay que presionarlo. Si ven, es necesario, aquí se separan un poco las baterías, hay que presionarlas un poco para que encienda. Entonces si lo presiono no funciona hasta que lo presiono de acá. Entonces lo que podemos hacer es reforzar la unión de las baterías con un poco de cinta de aislar de forma vertical, así. Para terminar, vamos a unir nuestro LED a nuestras baterías. Y tendríamos nuestra linterna, no muy bonita, pero lista para funcionar. Listo. ¿Listo? Bueno, vamos a probar nuestra linterna. Vamos a usar para que vean cómo ilumina nuestra linterna casera. Bueno, nuestra linterna queda terminada. La pueden decorar un poco si gustan, como esta de aquí. La pueden decorar a su gusto para que se vea mejor. Y esperemos que les haya gustado el material y que hayan aprendido y hayan trabajado. Entonces esperemos que les haya gustado y muchas gracias.